Bueno, en este vídeo vamos a hablar de las operaciones asíncronas. Como hemos dicho, normalmente las operaciones que nosotros realizamos, como por ejemplo puede ser esta operación LX igual a 5 más 3, sería una operación síncrona, puesto que la operación 5 más 3 va a dar como resultado 8 y en esa misma asignación X, justo después de la ejecución de esta línea, X será 8. Es decir, que tendremos el resultado de la operación justo al acabar de ejecutar esa línea. Sin embargo, en las operaciones asíncronas no ocurre lo mismo. Si nosotros dijéramos LX y una operación asíncrona, de lo que estamos hablando en este caso, es que quizá el resultado de esta operación no sea resuelto entre esta línea y esta línea como es de esperar, es decir, aquí, sino que una operación asíncrona es aquella en que se lanza la que su resultado no está secuencialmente obtenido en el hilo principal, con lo cual el resultado podrá ser resuelto o averiguado en cualquier tiempo, en cualquier línea de tiempo. Es decir, no se puede resolver de esta manera, puesto que X no obtendrá el valor adecuado justo después de realizar la operación. ¿Y por qué son tan interesantes o por qué son tan necesarias las operaciones asincrónicas o asíncronas? Bueno, pues cuando tenemos peticiones, por ejemplo, a servicios, peticiones HTTP, cuando tenemos peticiones a recursos nativos, como puede ser la cámara del móvil, el GPS, o simplemente cuando queremos gestionar eventos del usuario, hacer un clic, hacer doble clic o scroll, o cualquiera de otros tipos de situaciones en las cuales los resultados de esas operaciones no deben o no tienen por qué ser inmediatas, sino que van a depender de la circunstancia y del sistema en sí. En esa situación tenemos que todas estas operaciones son asincrónicas, por naturaleza. ¿Qué ocurre? Nosotros la operación asincrónica podríamos verla o entenderla como que podríamos en otro lenguaje de programación generar un bloqueo. Es decir, si realizo una operación de lectura del disco duro, si el disco duro tarda X segundos o X tiempo en responderme, se tardaría cierto tiempo en salir y seguir ejecutándose el programa. Y aquí habría un stop. Eso es bastante crítico cuando estamos hablando de entornos donde la interfaz gráfica juega un papel, puesto que si paramos el hilo principal tendríamos interrumpida toda la ejecución del programa, con lo cual, aunque JavaScript en este caso, JavaScript no sea multi-hilo, sí que habrá muchísimos procesos que el navegador, gracias a su API, ejecuta en bloques paralelos. Comparte el mismo hilo, pero se ejecutan en el slot de tiempos distintos, dándole la visión al usuario de que se está ocurriendo en paralelo. Si no, sería imposible pues que los clics de botones se gestionasen en tiempo real mientras están ocurriendo cosas distintas. Y para realizar todo este tipo de operaciones tenemos dos sistemas. Uno que es el sistema de las promesas y otro que es el sistema de los observables. Y son dos mundos totalmente distintos, puesto que las promesas, mientras que las promesas son puras de la API o puras de la definición de JavaScript, están integradas nativamente en el motor de los navegadores, los observables vienen de una librería externa que se llama RxJS o JavaScript reactivo. Comencemos con el ejemplo de las promesas. Si imaginemos que nosotros hemos realizado una petición a alguna parte de nuestro programa que devuelve una promesa. La situación la podríamos describir de la siguiente manera, ya sea nuestra parte del programa que llama a una función que está en otro módulo, ¿vale?, en el que este módulo nos devuelve una promesa. Nosotros lo que tendremos en esta línea de tiempo es que aquí, en donde está la X, en esta línea de ejecución, está la X, no tendremos la respuesta. Y eso es porque mientras en paralelo este módulo estará haciendo otro tipo de operaciones. Son diferentes operaciones y tipos de operaciones, como hemos dicho, desde esperar un clic del usuario hasta que responda el servidor MySQL para poder responder con la respuesta de HTTP. Con lo cual,
necesitamos que este hilo siga ejecutándose. Pero la pregunta es, ¿cuándo obtendrá mi módulo principal la respuesta de esta promesa que nos dio el módulo al que le hicimos la petición? Bueno, pues nosotros, las promesas pueden ser resueltas de dos formas. Fulfilled, el servidor podría decir, bueno, el módulo principal, el módulo que le hemos puesto, podríamos decirle que esta promesa está fulfilled o resuelta, devolviéndonos un valor, 5 por ejemplo. O podría decir que está rechazada. ¿Por qué está rechazada? Pues porque ha habido un error, no se puede hacer la operación o cualquier tipo de situación parecida a esa que nos encontramos. Es decir, que una promesa tiene dos estados. Una que es pending, que es todo el rato en el cual mi módulo principal está esperando a que la promesa, eso sí, con un bloque paralelo, está esperando que la promesa se resuelva, y una vez que ya se ha resuelto puede estar pues, favorablemente resuelta o rechazada. Eso lo controlará el módulo al que le hacemos la petición en función de su lógica de negocio. Si tiene algo que responder, pues nosotros aquí responderemos con un den, con un bloque den, y es el que ejecutaremos para fulfilled, o ejecutaremos un bloque catch para cazar ese rechazo de operación. Con lo cual, y de una forma muy esquemática, una promesa puede tener la siguiente situación: que esté pending, pendiente, o bien que se resuelva, fulfilled, con lo cual yo lo cazaré en el módulo que lo consume con un then, o puede estar rejected y lo cazaré con un catch. Eso sí, y que quede muy claro, una vez estamos en esta situación en la cual la promesa ya se ha resuelto o rechazado, pero ya está fulfilled, es decir, acabada, ya esa promesa, si nosotros lo volviéramos a consumir, ya tendríamos la respuesta, no tendríamos que esperar, y lo vamos a ver a continuación con un ejemplo de código. Bueno, vamos a ver el ejemplo pues, en torno del framework Angular, pero es aplicable pues, a todo framework, incluso a Vanilla, JavaScript puro. Bueno, veamos un método que hace una petición a un servicio que devuelve una promesa. Como podéis ver, si lo pongo encima, devuelve una promesa de tipo any. No sabemos lo que devuelve, ¿vale? Lo que está claro es que para poder realizar esa petición tenemos que invocar el método den. Ese método den recibe una función flecha, como podéis observar. Estos paréntesis, en este caso, no son necesarios porque solo son un método, ¿vale? Y este bloque den será ejecutado cuando el servicio en sí resuelva o fulfilled, complete la operación. Con lo cual lo que tenemos es lo siguiente: cuando yo haga la petición, ejecutaremos esta línea, pondremos result undefined, ya explicaré el porqué, y justamente después haremos la petición y este bloque no se ejecutará a continuación, sino que se ejecutará este bloque, puesto que esta línea no es bloqueante. Y cuando sea completado, entonces se ejecutará esta función flecha. La función flecha solo y exclusivamente solo se ejecutará una vez, ¿vale? La vez cuando ya tenemos la respuesta. Entonces he hecho aquí un componente que tiene un botón que llama a ese método, makeRequest. Entonces este botón pues llama a makeRequest. Aquí tenemos makeRequest preparado, y lo que vamos a hacer es ver en la consola cómo se hace esa petición. Decir que, aunque no vamos a ver por ahora cómo está hecho este método, dentro vamos a emular que no se resuelva en tiempo real, sino que tarde un poquito en resolverlo para que se vea de una forma más clara. Entonces, vamos a verlo. Vemos let's make it, make a request method is done, y unos 2 segundos después, something is coming. Es decir, que hemos visto cómo se ha ejecutado la línea 37, luego se ha ejecutado la línea 43, y una vez que el servidor ha resuelto la operación, ya sí hemos podido ver qué es lo que devuelve. ¿Y qué es lo que nos ha devuelto? Bueno, pues esta R, que es lo que nos devuelve, que es lo que, digamos, él en su resolve nos ha retornado, lo he seteado a la variable result. Y yo tengo la variable result aquí inyectada en the promise 6, dice. Entonces, esta frase, hello from the other side, es lo que realmente nos ha respondido. Dicho esto, vamos a ver el siguiente ejemplo, y es que
Si yo limpio la consola e intento llamar otra vez a make request, ahora veis cómo ha llegado todo de una vez. Es decir, nada, aunque efectivamente se ha ejecutado una vez más este método, esta instrucción y esta instrucción antes que el bloque den, ha sido instantáneo que hemos tenido something is coming. ¿Y por qué hemos tenido something is coming ya y no hemos esperado los 2 segundos? Porque, como hemos dicho, si una promesa está ya completada, la próxima vez que se invoque o se quiera leer, ya tendremos la respuesta en tiempo real. Bueno, he reseteado, he refrescado la aplicación y ahora voy a explicar el segundo método, que es la segunda forma, la segunda sintaxis de consumir una promesa. Para ello hemos creado otro botón paralelo que, en vez de invocar al método make a request, me invoca make a request assign await. Si nos vamos a cómo está el código programado, vamos a ver lo siguiente, que es línea 47, muy parecida a la que teníamos arriba, se puede subrayar los dos, hacemos lo mismo aquí, y ahora veamos las diferentes sintaxis, ¿vale? This result igual a await this basic get a promise. Bueno, esto es lo que ocurre, que el await lo que hace es que esta línea sea bloqueante. Bloqueante. Entonces esta promesa no va a pasar a la siguiente línea hasta que esté fulfilled, para bien o para mal. Si está para bien, este valor, this result, será directamente el resolve, el return, ¿vale? Y en caso de que sea rejected, lo que será el bloque try catch y tendremos aquí inyectado el mensaje que nos hace con rejected. Y finalmente se ejecutará esta función, esta llamada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, esta sintaxis, bueno, pues hay gente que está a favor de la sintaxis primera y otra gente que le gusta más la segunda. La segunda, la verdad, es que nos resulta o nos recuerda más a una programación más, bueno, más cotidiana. Porque aquí se pueden cometer errores de que aquí se pongan instrucciones que dependen de esta respuesta, creyendo que justo aquí abajo en esta línea vamos a tener pues ya resuelta la promesa, el resultado, o por ejemplo, pues ocultado un loading ya cuando todavía aquí no está resuelta. Sin embargo, haciéndola bloqueante, es decir, esta línea se queda aquí parada hasta que no acabe, pues no cometemos el error de que lo que escribamos aquí, pues ya vamos a tener la certeza de que ya se ha resuelto la promesa y tenemos la respuesta bien hecha. La pregunta que nos puede aparecer en la mente es: oye, y si estas peticiones asíncronas lo hacíamos para no parar el hilo, ¿cómo puede ser que hayamos parado el hilo? Y es que aquí JavaScript pues hace una aproximación totalmente diferente, y es porque, como podéis ver aquí, cualquier bloque que ejecute un método con una llamada await debe declararse como async. Y eso lo que hace JavaScript es que toda la ejecución de este método ahora se va a hacer en paralelo a la línea principal, con lo cual no tenemos por qué preocuparnos. Al igual que esto se hacía en paralelo y esto se hacía en la línea principal, aquí simplemente se saca todo el método, se saca de la línea principal y se ejecuta en paralelo. Luego, entonces, en cuanto a funcionalidad, es la misma. Lo que pasa es que en el día a día veréis que una u otra cosa hay que tener determinadas cosas, cuidado en determinadas cosas. Entonces vamos a hacer la llamada. Let's make a record method is done. Es decir, como podéis ver, en este caso, voy a resetearlo para que se vea, el mensaje no está seteado, hasta donde fino no se ve, voy a darle al botón, let's make it, está el mensaje y luego está la respuesta esta. Es decir, este método, en este caso, no se ha ejecutado hasta que no ha acabado la petición, ¿vale? Y se ve de una manera un poquito más lineal. Esto es como se consumen las promesas con la sintaxis assign await. Bueno, como hemos dicho antes, cuando nosotros hacemos una petición a una promesa y ya está resuelta, si nosotros si volvemos a hacer la petición, automáticamente ya tenemos la respuesta. Es decir, ya no esperamos. Da igual si lo hacemos aquí o lo hacemos aquí, porque estamos haciéndolo hacia la misma promesa. Y crea un botón aquí, abajo, que resetea la promesa, ¿vale? Este método lo vamos a ver después, que es hacer una nueva petición de esa promesa. Si hacemos una nueva petición de esa promesa, entonces sí que volveremos otra vez a tenerla tal como la teníamos. Pero claro, eso es una nueva petición, es decir, el estado de una promesa termina en cuanto ya está resuelta o rechazada. Otra cosa que nos puede interesar es, muy bien, ya sé cómo consumir una, digamos, promesa en then catch, ya sé cómo, aquí vemos que no tenemos el catch, ya sé cómo, porque es opcional, ¿vale? Y también tenemos un bloque finally.
ya sé cómo resolverlo en Assign Await, pero también nos podría interesar saber o conocer cómo se crean o cómo podemos crear nosotros promesas, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito cómo está hecho el backend service. Ahí tiene muchos códigos, pero el único que nos va a interesar un poco es estos dos. Este es el primero que se crea conforme el servicio arranca. Y como podéis ver, esta es la forma de crear una promesa. Tiene un constructor propio y nativo de JavaScript que tiene una función flecha con dos parámetros. Estos nombres de los dos parámetros se le pueden llamar como quieras, pero bueno, ahí el convenio es que llamarle resolve y reject. Resolve va a ser el método que vamos a utilizar. Yo solo asigno una variable de clase para luego utilizarlo más adelante. Es el método que vamos a utilizar para hacer un return cuando las cosas se han ido bien. Y reject es el método que vamos a utilizar para hacer un return cuando las cosas han ido mal. Es decir, resolve irá conectado al bloque den del consumidor y reject irá conectado al bloque catch del consumidor. Entonces el constructor yo he creado la promesa. Y este método, resolve, se lo he asignado a este método para que tenga persistencia en la clase. Y ahora cuando me consumen, que yo tengo aquí tipado que devuelve una promesa de cualquier tipo, he hecho un pequeño truco que es hacer un timeout de 2 segundos y poco más tarde lo que he hecho es resolverla. Es decir, le devuelvo la promesa, esto es instantáneo, pero no la resuelvo. Recordad que este método es realmente resolve, este método, hasta 2 segundos después. Por eso a ellos no se les resuelve hasta 2 segundos después. Si en vez de hacer un resolve hubiéramos hecho aquí, hubiéramos declarado una variable que se llamara reject, no la voy a tipar por ahora, y aquí hubiéramos seteado que this reject es igual al reject de nuestra promesa, nosotros podríamos haber invocado aquí perfectamente this reject error grave. Esto supone la siguiente modificación. Si yo guardo y me vengo a consumir mi promesa, obtengo lo siguiente. Como podéis ver, salta el bloque catch. Es decir, que como nosotros no hemos programado esto con un bloque catch, aquí no podríamos controlarlo. Es decir, si quisiéramos imprimir el error, tendríamos que hacer una función flecha de este tipo. Ahora sí podríamos gestionar el error, ¿vale? Por último, cuando nosotros hemos clicado en reset promise, en resetear la promesa, lo que hemos hecho es invocar de nuevo este método, que lo que hace es machacar la promesa anterior con una nueva promesa. Por eso, cuando reseteamos la promesa, una vez más ya tenemos disponible de nuevo la petición para poder hacerla. Bueno, sigamos ahora con los observables. Como hemos dicho antes, son propios de la librería RxJS, es decir, no están integrados nativamente en JavaScript. Y bueno, la filosofía es la misma, un mecanismo para petición asíncrona, pero es bastante diferente, ¿no? Entonces la situación sería la siguiente. Dado un módulo nuestro que realiza una petición a otro módulo y ese método le devuelve un observable, ¿ok? Un observable. Entonces, nuestro método seguiría ejecutando su línea principal, pero este observable está asociado en nuestro cliente con una cosa que se denomina suscripción. Subscripción. A ver si puedo escribir aquí un poquito. Inscripción. ¿Vale? El concepto de suscripción es la que nosotros hacemos en nuestro cliente sobre un observable. ¿Qué es una suscripción? Pues lo podemos entender como un listener. Estamos escuchando cualquier valor que nos pueda devolver este observable durante su tiempo de vida. De tal manera que esta suscripción va a poder recibir no una respuesta, sino varias respuestas hasta que el observable se dé como consumido, que es lo que se llama un complete. ¿Vale? Es cuando invoca el servidor complete. Y hasta es cuando el servidor o el servicio complete ejecuta un next. Estoy hablando del servicio como por ejemplo, ¿no? Pero no tiene por qué ser un servicio, ¿vale? Sino el método que devuelve el observable. Entonces, existen diferentes conceptos importantes en un observable. Un observable, cuando se crea un observable, por tanto, se crea el concepto de observer.
El observer está en aquel lado, en el lado donde se ha creado el observable, ¿vale? Y por otro lado, el observable, que es lo que nos devuelve a nosotros, genera otro concepto que es la suscripción. Muy bien. La suscripción hace que el observer, que tiene dos métodos muy especiales, que son el next y el complete, y bueno, y el error también, ¿vale? Voy a decir los tres famosos que hay algunos más, pero los tres más famosos, invocan en la suscripción una llamada a un método callback. Next se pasa con un parámetro y el suscripción se consume. Next hace que no se cierre el observable, con lo cual el método de recepción sigue vivo. Sin embargo, complete envía un dato, pero hace que el observer se cierre, el observable se cierre. Y el error sería algo parecido al reject de la promesa, es decir, envía el mensaje error y cierra el observable. Para hacerlo algo semejante, digamos que una promesa con su resolve y su reject se asemejaría a un observable con su error y su next más complete, solo una vez, ¿no? Eso sería enviar un dato y cerrar, ¿no? Y consumirlo. Pero como podemos ver, el observable es muchísimo más potente puesto que lo deja abierto. Esto también es peligroso puesto que tenemos que hacer uso responsable y controlar las suscripciones, es decir, cuando salimos del módulo, cuando ya no hace uso, deberíamos cerrar esa suscripción. Vamos a verlo con código. Bueno, ahora hemos añadido bastante código a nuestro ejemplo, de tal manera que ya no tenemos un componente A, sino también un componente B. Aquí tenemos el componente A con un botón más, que ya luego veremos qué es lo que hace, y tenemos un componente B, que es el que encontramos aquí abajo, ¿vale? Que ahora explicaré en breve, ¿vale? En app.html pues hemos inyectado los dos componentes y vamos a ir viendo un poquito el componente B, que es el que está centrado en el consumo de observables, ¿no? Como veis, en el componente B, por lo que tengo aquí, son, aparte del título, tengo aquí la inyección de una variable, button subscription, con unos pipes que voy a explicar a continuación el significado. Luego tengo un online, only one, que se imprime si la variable only one está seteada. Ya veremos cuál es. Tengo dos botones que llama Start Party normal y Start Party pipet. Y por último tengo también dos variables inyectadas, una que se llama MSG, pipeadas con number, que ya explicaré lo que es, y pipet inyectada variable MSG con otro pipet, ¿vale? Son muchos conceptos, aquí dejo el link también para que veáis información sobre los pipes de Angular, que es un concepto muy interesante, y paso a ver un poquito cómo es que se consume. Bueno, como vemos, solo al inicio, se va a llamar a un método de ese servicio de antes, pero que ahora devuelve un observable. Si le pongo encima, pues devuelve un observable tipado en any, no sabemos lo que devuelve. Esto es un pipe, es un modificador. Existen multitud de modificadores. Os invito a que veáis la página oficial de observable en RxJS. Esto lo que hace es, pues, como hemos visto que un observable puede recibir varias peticiones, lo que sería recibir solo la primera y cortar. Sería algo así como convertirlo en una promesa. Quiero solo recibir la primera y luego me describo ya automáticamente, ¿vale? Luego me suscribo, que es el método importante que hay que utilizar, y esta es la función flecha que se ejecuta por cada next que se invoque en el otro lado, o por cada complete. Si se ejecuta el next, pues se ejecuta esta función flecha y este es el parámetro que me hayan pasado, ¿ok? En este caso no hay que desuscribirse porque se desuscribe automáticamente, como hemos dicho, porque es una cosa especial que yo quería que vosotros utilizaseis, ¿vale? Aquí lo que hace es, como podéis ver, se ejecuta automáticamente. Si yo vuelvo a refrescar, veis que only one no está seteado, pero en cuanto se ejecuta el ng on init, pues vamos a pasar unos cuantos segundos, ahí da 2 segundos, ya se ha seteado y se imprime. Para que os hagáis una idea, para que lo sepáis, lo que hace ese método es devolvernos un número aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces nos devuelve un número aleatorio del 0 al 1 2 segundos después, se lo inyecto de only one, que es lo que está pintado aquí, y automáticamente me suscribo, luego no me tengo que preocupar de liberar ese tipo de recursos, ¿vale? Pero
Bueno, eso es un uso del observable. Vamos a ver un uso un poquito más real, que sería el siguiente. Start party normal, ¿vale? Esto es para la variable esta, os dejo el código para echar un vistazo, es para que ponga normal en negrita, y cuando le doy a start party 2 pongo modo de 2 para poner pipe en negrita, simplemente para la vista. Y ahora que sí, consumo getObservable, igual el método, llamo a subscribe, me tengo que suscribir, creo la suscripción y se le asigna una variable. O sea, al crear una suscripción se le asigna una variable, ¿vale? De tipo subscription. ¿Y por qué se lo declaro a una variable de subscription? Porque cuando me salga del servidor, me salga del modelo, o sea, del módulo, perdón, del componente, que es este método se ejecuta cuando se descarga el componente, pues si esa variable está seteada, lo que hago es desuscribirme para liberar ese recurso. Pues si no, lo que ocurre con las suscripciones es que se ejecutan n veces mientras el observable esté vivo. ¿Y qué es lo que ocurre si sigue vivo? Si sigue vivo, como hemos dicho antes, se ejecuta esta función flecha tantas veces como en el servidor se ejecuta el método next. Como he dicho antes, se ejecuta cada 2 segundos, lo tengo programado para que se ejecute cada 2 segundos next y me va a dar un número aleatorio. Con lo cual, vamos a ver cada 2 segundos cuando le dé a start party con un console log diciendo something coming from server y lo que viene. Y luego esto simplemente lo he hecho para que es normal, si no es un número, ¿vale? Esto es un castizan número, y si no es un número, porque también tengo controlado, como veréis, que se le pase, como no lo tengo casteado, pues tengo también para enviar mensajes. Entonces, si no es un número, que ponga un 0 aquí, pues si no me daba un error. Y si es un número, que lo pinte en dismsg. Dismsg es aquí, está aquí, inyectado, ¿vale? ¿Y por qué le tengo yo un pipe? Esto es un pipe. Un pipe quiere decir que una vez que tengo una variable inyectada, la puedo pipear con un formateado, con un filtrado. Y vienen ya muchos predefinidos en Angular. Por ejemplo, number, y seguido de esto significa un número entero con 2 decimales. Eso para que no me salga un número aleatorio así. Vamos a verlo en funcionamiento, ¿de acuerdo? Le doy a start de party normal. Y aquí vemos, something coming from a server. 2 segundos después, something coming from a server. Y sigue, y sigue, y sigue. Y aquí vemos cómo se redondea a 2 decimales, ¿de acuerdo? En los números enteros, 80 por ejemplo, JavaScript le quita el 0 terminado, ¿vale? Tendríamos que hacer una modificación si queremos que tuviera 2 decimales, pero lo reduce a 2 decimales. Como vemos, se sigue ejecutando esta función por los siglos de los siglos mientras el observable no se consuma, y yo no lo tengo para que se consuma. Yo podría decir, oye, tener un contador y después de 10 números hacer un complete y se acabaría, ¿vale? Pero no lo tengo. Esa es la forma como se genera un observable. Si me fuera de esta página y el módulo y el componente se descargase, pues cerraría mi suscripción de esta forma. En Angular 14, como veremos más adelante, hay formas más elegantes de hacer una autosuscripción, que lo tengo aquí apuntado en estos apuntes, ¿de acuerdo? En estos enlaces. Y esa es la forma en la que vamos a consumir la mayoría de las veces los observables. Es decir, si nos vamos al componente B, como veremos, la mayoría de las veces lo que haremos es suscribirnos, como podemos ver aquí, y poner la función flecha que queremos hacer por cada petición que recibimos. Y, por supuesto, en algunas situaciones cancelarla. Si sabemos que solo es la primera información la que queremos, podríamos hacerlo así, olvidarnos de suscribirnos, ¿vale? Y vuelvo a repetir, encarecidamente, iros a este enlace que os pongo aquí, porque están los operadores, y es súper interesante de ver. Y como pongo aquí, pues ya está automáticamente cerrada la suscripción. Bien, esta es la forma de manejar, como digo, en el 90% de las situaciones, pero Angular, en este caso, permite manejar los observables de una forma un poquito más rápida o cómoda en algunas situaciones. Y este es el método Start Party Pipet. Como podéis ver, invoco al mismo método, es decir, que lo que devuelve va a ser un observable, y se lo asigno directamente a esta variable, es decir, no hago un subscribe, sino se lo asigno a una variable. Y le pongo un $, delante, porque está el convenio que tenemos de aquellas variables que van a ser observables de tipo observable, se le pone un $, delante para identificarla más que nada, no por ninguna regla. Yo esta variable podría hacer $msgpipet y podría suscribirme a esta variable, porque claro, como esto es un observable, y volver a montar todo este código aquí.
Pero lo que quiero decir con esto es que si tenemos claro que esa variable, el resultado de esa variable es la que quiero utilizar directamente, porque es un texto, es un número, etcétera, o por cualquier cosa, que sepáis que yo puedo despreocuparme. Esta variable está suscrita directamente a este observable. Y ahora atención, qué cosa más interesante, porque yo puedo coger y tener esa variable y pipeada con un pipet especial que se llama async. ¿Qué significa ese pipet tan especial que se llama async? Que automáticamente esta variable, este pipet, lo que va a hacer es cada vez que haya un cambio, un next aquí, lo que va a hacer lo va a resolver y lo va a pintar. Es decir, yo me voy a despreocupar totalmente de la suscripción y de la desuscripción. Es decir, que es simplemente fantástico. Evidentemente, en algunas situaciones que nosotros lo veamos claro. Vamos a verlo en funcionamiento, ¿de acuerdo? Para ello le voy a dar start de party pipet, se pone en negrita pipet, y como podemos ver, aparecen los números aquí, ¿ok? Como no le tengo pipeado el number, como es aquí arriba, que yo se lo podría poner aquí abajo seguido el number, pues no me lo redondeo. Obviamente, observable da por sí, RxJS da por sí un propio curso y programáis igualmente. Pero bueno, vamos a ver un poquito de igual manera como lo hemos hecho en el lado del servidor para que lo veáis, ¿vale? Aquí hemos visto que nos devuelven un observable y hemos generado el concepto de subscription. Subscription es la suscripción, ¿vale? Esta variable subscription nos permite pues simplemente cancelarla, ¿vale? O resetearla para ya no volver a querernos volver a estar escuchando, ¿no? Cancelar esta suscripción, simplemente sirve esta variable. Sin embargo, del lado del servidor, del servicio, le llamo servicio, vuelvo a repetir, podría ser cualquier otro componente, no un servicio, pero le llamo servicio porque en nuestro caso hemos generado un servicio. Pues vamos a tener el método observable, igual que teníamos el promise, ¿no? Y el observable, pues tiene este constructor, ¿vale? Bueno, esto simplemente son, espero que vosotros, en caso de que haya ya uno creado antes, pues me suscribo. Y este es el constructor, new observable, pero claro, esta clase tiene que estar importada en la librería RxJS. Ya no es directamente un constructor que tengamos disponible en Vanilla, ¿vale? Entonces construimos new observable y en la función flecha genera un subscriber, ¿vale? Y este subscriber, pues lo que hace es tener la posibilidad de invocar a next tantas veces como quiera. Entonces yo lo que he hecho aquí es generar un intervalo en vez de un timeout, como la otra, como yo puedo hacerlo muchas veces, pues yo el subscriber le invoco tantas veces como yo quiero el next y voy enviando un math random por este next. Este next de este subscriber, que corrijo la errata que hemos dicho antes que era observer, se llama subscriber, pues ese next de este subscriber pues está conectado directamente pues, a la suscripción, ¿no? Por otro lado, tengo un set, como podemos ver, subscriber de un mensaje que lo que hace es enviarlo, inyectar directamente un mensaje. En vez de este temporizador, tengo aquí un invocador de un next. Entonces, fijaros qué cosa más curiosa. Mira, en el componente A tengo un botón, como podemos ver aquí, que es send something to the observable, que invoca send O de A. Y send O de A, que lo tengo aquí, invoca a ese setter que hemos visto, ¿ves? Subscriber hello from a component. Este setter es evidentemente el setter que hemos visto en el servicio, es justamente invocaría este método pasándole como parámetro hello from a component aquí. Y lo que hace es inyectar un next de un texto, ¿vale? Un next de un texto. Entonces fijaros qué curioso. Como podéis ver, tenemos ahora mismo, voy a resetear el sistema, comienzo la party normal, por ejemplo, para escuchar por este lado. Y ahora digo send something to observable. Y mira lo que ocurre. Acabo de mandar un texto. Mirad este número cómo está cambiando, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cambia. Como podéis ver, cambia en función del horizontal que lo hago. Y allí se me pone un 0. Explico. Como acabo de meter aquí un texto, en B component lo que ocurre es esto. Si detecta que es un texto, el normal se pone a 0 para que el pipe de number, que formatea decimales, no falle. Entonces esto cada vez que recibe un texto, como podemos ver, se pone un 0. Pero este es súper curioso, súper más interesante todavía aquí. Y es que aquí, en este huequecito de aquí, lo que tenemos es esto, que es this button subscription, se autogestiona él y imprime el JSON. Esto es otro pipe que es convertir lo que recibe, desplegarlo como un JSON, ¿vale?
Esta variable button subscription, antes de olvidarlo, antes de comentarlo, viene del servidor, es decir, está automáticamente apuntando a la variable de mi servicio, ¿de acuerdo? This recuerdo que es este BS y este BS es backend service, ¿ok? Y esa variable button subscription, que la tengo por aquí, que es un observable, vamos a ver dónde se genera. Pues mira dónde se genera. This basic button subscription lo seteo. Este es un método de creación de observables directamente desde eventos. Entonces, creo un observable de un evento. Sobre este elemento, que este elemento es el botón, este es el botón este de aquí, y le digo que onClick genere un observable. Y además utilizo unos operadores para filtrar o para mapear su salida, es decir, lo convierto a evento, a mouse event, y concretamente devuelvo un mouse event el ancho de la pantalla donde está clicando. Es decir, aquí lo que devuelve, como podéis ver, es los píxeles del ancho donde se ha hecho clic. Bueno, fijaros las posibilidades que hay y uno de los usos tan interesantes que tiene observables, que es la comunicación entre diferentes componentes, que es algo realmente interesante de hacer. Bien, estos son conceptos realmente avanzados y que necesitan de mucho ensayo, error y práctica. Por lo tanto, dejo el enlace de este StartBlitz en la descripción del vídeo.